Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos reunidos en el precioso nombre de Yeshua. Quien les habla es el pastor Gustavo Ariel Chiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y de restauración. Sea el Shalom, entonces, la paz del Señor para todos nuestros queridos hermanos. Nos estamos reuniendo después de algún tiempito, por la gracia y la misericordia del Señor, para continuar con esta temática que veníamos proponiendo acerca de la marca de la bestia, o la marca o el sello de Yeshua. Muchas bendiciones para todos nuestros hermanos. Nos tomamos un breve tiempo para compartir, para saludarnos. Nuestra hermana María Fernández está bendiciendo la palabra que hoy vamos a estar recibiendo de parte del Señor. El Señor le bendiga a nuestra hermana y a toda su familia. Bendecimos la Argentina, bendecimos a los hermanos también de la República Oriental del Uruguay, los hermanos del Paraguay, a todos los hermanos que se están conectando de todas partes del mundo. Nuestra hermana Mercedes, que el Eterno le bendiga, también a toda su familia. Nuestra hermana Emilia Rolón, muchas bendiciones para ustedes también. Estamos nuevamente entonces ya preparados para clamar al Eterno, para recibir su bendición, sobre todo para poder prepararnos en estos últimos tiempos y poder ir entendiendo de a poco, con la ayuda del Señor, mucho más las profundidades de la palabra del Señor. Muchas gracias por los saludos a todos nuestros queridos hermanos. Antes de ir a la oración y mientras se van acoplando más hermanos, justamente alguien hoy se comunicaba con el ministerio y estaba escuchando, como alguna vez ya lo hemos mencionado en otras enseñanzas, en este caso otros ministerios judíos mesiánicos u otros ministerios. Y claro, la gente tiene mucha ansiedad con el tema de la fecha, el día, la hora, el minuto, la milésima de segundo exacto, la venida del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Este ministerio enseña acerca de la venida del Señor, no tenemos la menor duda, por muchas cosas que ya hemos explicado, que la venida del Señor obviamente está muy cerca, mas no recomendamos, no lo hacemos tampoco nosotros, dar una fecha exacta, porque obviamente eso le pertenece al Eterno. Y entonces mucho cuidado con personas que ya han dado fechas y que han fracasado una y otra vez. Debemos tener cuidado con esa clase de ministerios. Yo le decía a esta persona, lo más importante es estar siempre preparados. Amén. El Señor puede venir por nosotros en cualquier momento. No solamente la segunda venida de Yeshua, sino que, como ya hemos enseñado, la muerte y el juicio. Siempre tenemos que estar preparados para pasar al otro umbral cuando el Señor nos esté llamando. Seguimos saludando a nuestra hermana Nancy Campuzano, sea el Shalom, la paz del Señor, para nuestra hermana y toda su familia también. Y entonces ya nos disponemos a poder encomendar este momento en manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias por poder estar reunidos. Es en el nombre de Yeshua, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, que lo hacemos. El único nombre dado a los hombres para salvación y vida eterna. Señor, nos humillamos en tu presencia. Somos personas que estamos muy agradecidas por tu favor, por tu misericordia. Señor, porque tú nos has rescatado, Señor, de la vana manera de vivir. Porque nos estás, Señor, justificando, santificando y seremos prontamente glorificados cuando tú vengas, Señor, por nosotros. En el nombre de Yeshua, perdona, Señor, las transgresiones que hemos cometido, consciente o inconscientemente. Te pedimos que nos rocíes con tu sangre preciosa, Señor. Queremos entrar en el perímetro del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo. En ese perímetro, Señor, donde están las cortinas de lino fino, Señor, estamos protegidos por tu presencia, por tu palabra, Señor, por tu poder, por tu consejo, en el precioso nombre de Yeshua, Padre, que muchos más puedan entrar, Señor, a tu reino de luz, a tu presencia, Señor, y recibir, Señor, este perdón, recibir esta gracia, Señor, este conocimiento
que nos ayuda a prepararnos cada día, Señor, para estar contigo por toda la eternidad. En el nombre maravilloso de Yeshua bendecimos la República del Paraguay, donde nos encontramos, la hermosa República del Paraguay. Señor, bendecimos la República de Argentina, nuestros hermanos allí también. Bendecimos, Señor, la República del Uruguay, Señor, y todas las naciones del mundo, Señor. Seas tú en este momento supliendo toda necesidad, Señor, espiritual, emocional, física, en el poderoso nombre de Yeshua, Padre. Te damos gracias, tú estás vivo, tú eres nuestro Señor, Dios Todopoderoso, nada es imposible para ti, Señor. Te damos gracias, Padre. Tenemos muchas acciones de gracias delante de tu presencia, Señor, porque como dice, Señor, la Escritura, tu mano no se ha cortado para hacer grandes cosas, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre. En el nombre de Yeshua, sobre todo, como venimos enseñando, Señor, rescata nuestra alma, Señor, de las profundidades del infierno. Rescata nuestra alma de toda esa oscuridad, Señor, que el enemigo en algún tiempo llegó a poner en nosotros. Estamos hablando de esa marca, Señor, como venimos estudiando. Quita la marca de la bestia, quita esa marca de engaño, esa marca de mentira, esa marca de confusión, esa marca de religiosidad, Señor, en el nombre de Yeshua, y coloca tu poderosa marca, Señor, tu señal a través de tu gloriosa palabra, a través de la Torá, a través de las instrucciones tuyas que tú nos has dejado, Señor, nos has revelado, Señor, nos está señalizando el camino para que nosotros no nos perdamos, Señor, y podamos llegar a la patria celestial, podamos llegar a la meta. En el nombre maravilloso de Yeshua, Padre, reprendemos toda obra de las tinieblas en este momento, toda opresión satánica. En el nombre de Yeshua, libera los hogares, Señor, libera las mentes. Libera, Señor, a tu pueblo. Libera, Señor, a mis hermanos, Señor. En el nombre de Yeshua no queremos ninguna atadura del enemigo. En el nombre de Yeshua se pudra ahora toda atadura de las tinieblas. En el nombre de Yeshua, Padre del cielo, libera las mentes, Señor, que están tal vez cautivas. En el nombre de Yeshua recibimos la marca de nuestro Señor, el sello del Señor, la garantía del Señor, el poderoso Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendito sea tu nombre para siempre. Bendice esta reunión, Señor. Usa mi vida como un instrumento en tus manos para ser canal de bendición para tu pueblo, Señor. En el precioso nombre de Yeshua recibe toda la gloria, toda la honra, y decimos todos juntos entonces el amén al Señor. Bien, queridos hermanos, sea el shalom, la paz. Seguimos saludando a nuestro hermano Bernardino Sayas. Muchas gracias por los saludos, el Señor le bendiga, querido hermano, a usted y a su familia. Nuestra hermana Miriam Rosa, muchas bendiciones también para usted y para toda la familia. Y entonces, mi hermano, sin pérdida ya de tiempo, poder estar hablando de la marca de la bestia, recordando, porque han pasado algunos días, lo primero que estuvimos entonces recordando es que hay una marca también, no solamente de la bestia, sino que está la marca del Eterno. Y estuvimos viendo varios pasajes que ahora no los vamos a repetir. Ustedes tienen el estudio grabado que queda allí en nuestro perfil. Estuvimos viendo pasajes como Éxodo 13, versículo 9 y 16, Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, Deuteronomio capítulo 11, verso 18 en adelante. Y en esos textos nosotros veíamos cómo el Eterno permanentemente nos estaba hablando de que esa señal, esa marca está totalmente relacionada con la palabra que el Señor le reveló al pueblo de Israel y a nosotros, como ya hemos aprendido, somos Israel, por supuesto, hemos sido injertados en el verdadero olivo. ¿Por qué comenzamos? Y les dije que tratemos de echar fuera un poco la ansiedad, porque es un tema largo y de repente no lo vamos a poder ver todo de golpe. Empezamos con el hecho de mostrar que hay una marca
del Eterno, para que podamos entender posteriormente cuál es la marca, obviamente, de la bestia. La marca de la bestia está relacionada con la marca del Eterno. Obviamente la marca de la bestia tiene que ver, ya lo veníamos viendo y lo vamos a ver mucho más profundamente, se contrapone. La marca del anticristo tiene que ver con ser anti todo, estar en contra de la Torá, en contra de los mandamientos del Señor, en contra de la palabra del Señor. Eso ha acontecido desde el primer momento que Lucifer, el querubín protector, hoy llamado Shatán, que en hebreo significa adversario del Eterno, desde el primer momento que el querubín se rebeló contra el Todopoderoso, él comenzó a realizar sus contrataciones, como dice Ezequiel capítulo 28, y entonces el enemigo comenzó a levantar otra marca, comenzó a levantar un evangelio diferente, comenzó a levantar la religiosidad, comenzó a levantar la filosofía, los pensamientos de él entre los humanos, y obviamente toda esa clase de pensamientos eran pensamientos o mandamientos de hombres o tradiciones de hombres que van totalmente 100% en contra de todo lo que el Eterno nos ha dicho que nosotros debemos obedecer para tener la bendición de él. Entonces, recordando un poco la palabra en hebreo ot y la palabra ut, nos hablan el libro Strong 226, 225, se nos habla esta palabra de que es una señal, es como una bandera, es como una baliza. La palabra ut nos habla también de venir a esa señal para complacer al Todopoderoso. Y entonces, uniendo estas dos palabras, entendíamos que el Señor nos ha dejado una marca, nos ha dejado una señalización, que son sus mandamientos, y que nosotros tenemos que ir a los mandamientos del Señor para que nosotros podamos ser bendecidos y también podamos complacer al Todopoderoso. Habíamos llegado hasta Números capítulo 15, verso 40, cuando el Eterno le da instrucciones al pueblo de Israel de hacerse los flecos, lo que ustedes conocen como el manto de oración, el talit. En ese manto de oración, en los flecos está codificado los 613 mandamientos. Entonces, vemos en todas estas escrituras que la marca, el gran sello del Señor, también hoy en nosotros, dentro de nuestro corazón y en nuestra mente, tiene que ver con la palabra del Señor. Y estuvimos viendo que también la palabra Ka Elohim, que significa como Dios, está relacionado también con el 666, eso ya lo vamos a profundizar dentro de algunos instantes más. Acá hoy les preparé el cuadrito, ustedes pueden ver acá entonces la palabra Ka Elohim, cuando la serpiente le dice a Eva y a Adán que serán como Dios. Esta palabra en sí no tiene digamos, ninguna malignidad. La malignidad está en la intención, en cómo la serpiente se lo pronunció a Eva y a Adán. Obviamente que nosotros tenemos que ser como Dios, entendamos esto bien. ¿En qué sentido? Yo quiero ser como Yeshua, quiero ser un hijo de Dios, quiero manifestar las virtudes del Señor. Ser como Dios, desde un punto de vista, no tiene nada malo. El tema es que en el corazón de Eva esta expresión obviamente fue recibida de una manera no correcta, ser como Dios. Ya Eva y Adán pensaron, bueno, podemos usurpar el trono de Dios, así como Lucifer también lo quiso hacer y fueron expulsados juntamente con una tercera parte de los ángeles. Y bueno, ¿por qué estamos mostrando esto? Porque obviamente, voy a correr un poco esto para yo poder verme. La palabra Ka Elohim se empieza a escribir desde acá, en realidad. Si usted suma el valor de todas estas letras en hebreo, le da exactamente 666. Esto es lo que realmente es el 666. Acá tiene la letra Kaf, le hemos puesto los números. Valor 20, la letra Aleph, valor 1, la letra Lamed, valor 30. Acá tenemos la letra Hay, valor 5, la letra Yud, valor 10, y la Mem Sofid,
que se escribe al final, 600. Esto usted lo puede encontrar en cualquier Biblia en hebreo. Es la expresión como Dios. Cuando la serpiente le dijo al hombre y a la mujer, serán como Dios. Y claro, esta expresión de ser como Dios, ya lo hemos enseñado varias veces, tiene que ver con el hecho de independizarse justamente de lo que recién veníamos recordando que vimos en la primera clase. El ser humano rebelde contra la presencia del Señor quiere separarse de los mandamientos, quiere separarse de los estatutos y preceptos del Señor y levantar su propia ley, levantar su propia constitución, lo que habitualmente, como yo les enseño, es la gente que está en rebelión. Todos hemos estado en algún momento, obviamente, en rebelión contra el Señor. Hemos dicho, no, una expresión típica, clásica, es decir, yo con mi vida hago lo que quiero. Nadie va a manejar mi vida, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Entonces, hermano, estamos empezando a descubrir, a pesar de otras cosas que también vamos a ir viendo que tienen relación también con el 666, pero más que nada esto que estamos viendo es fundamental, la palabra Ka Elohim como Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros también en el ministerio tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque a veces nos queremos enaltecer, por algo el Eterno dice, ¿no? En la epístola que escribe en Santiago, que la hemos enseñado muchas veces, que Dios resiste a los soberbios y que la gracia de Él se derrama sobre las personas que se humillan o que son humildes. Cuando alguien obedece los mandamientos del Señor, que son santos y son perfectos, verdaderamente allí comenzamos a transitar por el camino de la humildad. Pero este tema lo dejamos un poquitito para verlo más profundamente más adelante. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 31, versículo 13, para que veamos qué otra señal importante el Señor nos dejó y que está dentro de los 10 mandamientos principales. Éxodo 31, 13. Ya hemos estado hablando bastante acerca de la palabra del Señor en general, pero dentro de la palabra del Señor a nivel general hay un mandamiento muy importante que lastimosamente, vamos a llamarlo de esta manera para que usted me entienda, la cristiandad, los evangélicos en líneas generales no entienden, solamente aquellos que van siendo injertados verdaderamente en el verdadero olivo y que van amando las raíces hebreas van a entender esto que vamos a ver ahora. Éxodo 31:13, la señal de guardar el día de reposo, por ejemplo, es guardar el día de reposo, algo que yo sé que no es muy fácil de hacerlo de este lado, de Occidente. El día de reposo lo están guardando los hebreos en Israel porque ellos siguen manejando el calendario bíblico, pero de igual manera nosotros, los que tengamos la posibilidad de hacerlo, si es que podemos manejar nuestro tiempo, sería muy bueno hacerlo porque esto representa obedecer un mandamiento que está entre los 10 más importantes. Y recordemos que por no obedecer este mandamiento, si volvemos un poco a los días de Jeremías y de Ezequiel, por eso el Señor permitió la invasión de Babilonia, aparte de que estaban adorando al sol y adorando a Tamuz y habían entrado en la corrupción, etcétera, etcétera. En algunas partes del libro de Jeremías se clarifica que el juicio también venía en gran parte porque habían pisoteado este gran mandamiento de guardar el día de reposo. El Señor dijo, 6 días trabajarás, 1 descansarás. Y me tomo un tiempo para explicar esto para que muchos hermanos y hermanas que no conocen esto lo puedan entender bien, porque entendamos que, como ya venimos enseñando, la ley no fue anulada. Obviamente el Señor entiende que nosotros fuimos desconectados de las raíces hebreas. La palabra del Señor ha sido muy manipulada hasta este momento. El día del Señor no es el domingo, el día del Señor es el Shabbat. Es más, el Señor, cuando analizamos la historia, resucitó no un domingo, sino que resucitó en un día de Shabbat. Él fue crucificado un miércoles, que era un Shabbatón, era una fiesta solemne. La Pascua había caído el miércoles y había resucitado en el día, como nosotros conocemos, sábado, que en realidad es el día Shabbat, el día séptimo. Entonces, mi hermano, muchos me preguntan por qué respetar este mandamiento. Tenemos que hacerlo en Occidente si usted
está trabajando en alguna fábrica, obviamente yo no voy a querer que usted pierda su trabajo. Yo tengo una forma de explicar esto un poquito más flexible, no quiero llegar a ser como otros ministerios judíos mesiánicos, tengo que ser sincero, no comparto, son muy radicales, no. Tiene que ser, sí, sería maravilloso, si Paraguay manejara el calendario hebreo, sería maravilloso respetarlo en el día debido. Obviamente los que manejan su tiempo por ahí lo pueden hacer, conozco muchos que lo están haciendo, pero lo importante de este mandamiento es guardar un día, ¿verdad?, donde nuestro cuerpo tiene que descansar. Esto es muy sano, es un mandamiento muy sano desde ese punto de vista, pero también, por sobre todo, este mandamiento tiene que ver con el hecho también de que nosotros nos desliguemos del afán, de la ansiedad, de la codicia, de las cosas materiales, ¿verdad? Es un tiempo para buscar al Señor, es un día específico, si bien todos los días tenemos que buscar al Señor, pero qué lindo tener un día donde usted no tiene que salir a trabajar, donde usted puede estar con su familia, orando, alabando, compartiendo la palabra del Señor, comiendo juntos, como dice el libro de los Hechos, con alegría de corazón. Éxodo 31:13, ¿cuántos creen en los 10 mandamientos? Pregunto, ¿no? Porque lo que estoy hablando tiene que ver con los 10 mandamientos y el Señor dice que Él no vino a anular los mandamientos. Obviamente, de este lado del continente tendremos que ver cómo aplicarlo, pero es bueno y es necesario aplicarlo, ¿verdad? Éxodo 31:13, tú hablarás a los hijos de Israel. ¿Qué somos nosotros? No somos una iglesia ramera, somos los hijos de Israel, amén. Diciendo, en verdad, ustedes guardarán mis días de reposo. Cuando dice acá mis días de reposo se refiere al reposo semanal, pero también se le llamaba a la fiesta solemne, como la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Shavuot, la fiesta del Espíritu Santo que estamos a punto de celebrar algunos días más, se le denominaba también días de reposo. Guardarán mis días de reposo. Todo lo que el Señor ha ordenado obviamente es bueno. Entonces, hermanos, estamos hablando en este momento de la marca de Yeshua. Es su palabra, sus mandamientos, el día de reposo. Dice, ¿por qué? Porque es señal. Qué tremendo lo que encontramos acá. Es señal, es una marca que va a complacer al Señor entre mí y ustedes. Verdaderamente, ¿de qué se diferencia el pueblo del Señor, el pueblo que está en luz, de aquel pueblo que está en tinieblas? Nos diferenciamos obviamente del resto de la humanidad, de aquellos que todavía siguen siendo impíos o siguen el camino de la mundanalidad, en que nosotros guardamos la palabra del Señor. Y eso es lo que el enemigo aborrece. Eso es lo que el enemigo quiere romper, quiere destruir, quiere hacer desaparecer de este mundo. Él odia, él aborrece todo lo que viene de parte del Eterno. Es por eso que él está queriendo sacar la oración, la palabra, está permitiendo bajo su influencia que entren gobiernos terroristas, gobiernos déspotas, ¿verdad?, que estén en contra de la palabra del Señor. Dice acá entonces, ¿por qué señal entre mí y ustedes? Por vuestras generaciones. No está diciendo que el día de reposo es para un tiempo nada más, o que la ley o que la fiesta fueron solamente para un tiempo, sino que por todas las generaciones, para que sepan que yo soy Yahweh, el gran yo soy, que los santifico. Entonces, mi hermano, cuando el Señor nos da una señalización es porque lo que Él nos está mostrando es bueno. Por eso vuelvo a poner esto como Dios. Pero como Dios no solamente está entre los brujos, los hechiceros, los alcohólicos o los drogadictos, como Dios también está dentro de las congregaciones, dentro de los ministerios, donde muchos se han atrevido a decir, no, este mandamiento ya no va más, el otro mandamiento ya no va más, esta parte de la revelación del Señor ya no va más. Siempre les digo, queridos hermanos, ¿quiénes somos nosotros para contradecir las ordenanzas del Señor? Si el Señor dice que nosotros tenemos que transitar por ese camino, es porque realmente es muy bueno para nosotros. Vuelvo a enfatizar esto, porque el día de Shabbat es algo muy sencillo. El Señor quiere que nuestro cuerpo pueda ser, por un lado, renovado. Con 6 días que trabajemos y uno descansemos, está perfectamente muy bien.
y no solamente descansar de las tareas, de las cargas pesadas que tenemos en este mundo, sino que pueda ser un día donde todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu pueda unirse, pueda conectarse mucho más con el Eterno, con Yeshua, porque sabemos que aún trabajando, seguro que podemos estar con el Señor, pero no podemos estar tan prendidos, tan metidos como si realmente nos apartamos totalmente. Éxodo 31, 17, sigamos leyendo, dice, estamos hablando ahora de la señal del día de reposo. Yo sé que muchos se mofan de esto lastimosamente, muchos se burlan, o muchos no se burlan, pero tienen un mal entendimiento, fueron mal enseñados. Algunos quieren arreglar esta situación diciendo, bueno, en Yeshua todos los días son días de reposo. No es así conforme a lo que estamos leyendo. Estamos hablando del día semanal. Seguro que usted puede tener reposo en el Señor y puede tener paz en el Señor y puede tener gozo en el Señor todos los días, pero estamos hablando, no nos vayamos por las ramas, estamos hablando de un día específico que determinó el Eterno. Entonces, si algún pastor, si alguna organización, si algún ministerio dice, no, esto ya pasó, se está sentando en el trono del Señor y está queriendo corregir la Torá o la revelación del Señor, y obviamente que el Señor no nos ha entregado esa facultad a ninguno de nosotros. El que reina es Él, el que ordena es Él, y los que tenemos que obedecer somos nosotros. Éxodo 31, 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó Él mismo. El Eterno respetó esa señal, esa marca, porque Él dice que es una marca entre Él y el pueblo, entre el pueblo y Él. ¿Se da cuenta lo que le estoy mostrando por medio de la palabra del Señor? Claro, el enemigo quiere pisotear todo esto. Ya basta de Shabbat, ya basta de los mandamientos, voy a adulterar, me voy a ir tras la idolatría, voy a codiciar, voy a seguir aumentando mis bienes, pisoteando los mandamientos del Señor. Esa es la marca de la bestia. Influenciarnos con el hecho de que nosotros lleguemos a pensar, como nos tentó la serpiente en el huerto, de que somos como Dios. Obviamente que nunca lo seremos desde ese punto de vista, pero el diablo nos infunde de su aliento para que nosotros nos independicemos del Señor, y obviamente de esa manera vamos a ser destruidos, como lo va a hacer la serpiente, Satanás, en el último tiempo. Sigamos viendo en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Ezequiel 20, 12. Yo sé que muchos, como lo dije en la clase pasada, ya quieren saber algo del microchip, y vamos a hablar de eso también, llegado el momento. Pero la marca de la bestia es una marca por sobre todo, en principio y en primer lugar, espiritual, igual que la marca de Yeshua. Y esa marca espiritual se manifiesta a través de nuestro cuerpo, a través de nuestras acciones, dependiendo de qué estemos marcados, dependiendo en dónde nosotros estamos direccionando nuestra fe. Dice Ezequiel 20:20, gloria al Señor, Ezequiel 20:12, y les di también mis días de reposo. Está hablando el Eterno en primera persona. Les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos. Permanentemente toda la Escritura declara exactamente lo mismo. Dice entonces, para que supiesen que yo soy Yahweh, que los santifico. Ezequiel 20:20, ahí nomás. Y santificad mis días de reposo. O sea, santificar significa apartar esos días para estar con el Señor, para tener comunión con Él, para seguir aprendiendo de su palabra, para poder seguir siendo instruidos en el Señor. Ezequiel 20:20, y sean por señal entre mí y ustedes, para que sepan que yo soy Yahweh, vuestro Dios. Bien, ya hemos visto entonces lo que es un poco la marca del Eterno. Su palabra, toda su revelación, sus mandamientos. El Señor hace un énfasis especial en el día de reposo. Nos vamos de ahí a la segunda carta de Tesalonicenses, porque
Ahora vamos a ir entendiendo un poco más el tema de la marca de la bestia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Vamos a ver en este capítulo que escribe el apóstol Pablo, que la señal de la bestia, si quieren poner algún título como para poder usted recordar, es desafiar la autoridad del Eterno. ¿Cuál es la autoridad del Eterno? La autoridad del Eterno está revelada para nosotros acá en la tierra en su palabra, en sus mandamientos. Así como toda nación tiene una constitución que debería ser respetada. Cuando no se respeta los derechos del otro, cuando no se respeta la constitución de cada nación, el gobierno entiende, le explico esto para que usted lo pueda comprender mejor, el gobierno entiende, estamos hablando de un gobierno serio, ¿no? Porque lastimosamente los primeros que a veces no respetan la constitución son los mismos que están en el gobierno y que son corruptos y que manipulan la constitución para su propia conveniencia. No estoy hablando tanto de eso, pero son cosas que suceden lastimosamente. En el caso que haya un gobierno serio que respeta la Constitución, si usted va en contra de la Constitución, el gobierno entiende que hay un grupo de gente rebelde que está desafiando la autoridad de la Constitución. Lo mismo pasa en el camino del Señor. La señal de la bestia entonces tiene que ver con desafiar la autoridad del Eterno, y ese desafiar tiene que ver con la desobediencia. Segunda Tesalonicenses 2:3, nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, ¿no? Se refiere, no vendrá sin que antes venga la apostasía, dice acá la palabra del Señor, gloria al Señor. Nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá, se está refiriendo al día del Señor, sin que antes venga la apostasía. El término apostasía significa rebelión, sublevación. O sea, lo que está diciendo es que el Señor no va a venir todavía hasta que no se manifieste en gran manera esa rebelión, esa apostasía que lastimosamente ya estamos empezando a ver en este mundo, en este planeta, ¿verdad? Y sigue diciendo entonces, sin que antes venga la apostasía, gloria al Señor, y se manifieste el hombre de pecado. La palabra ahí en griego, por ejemplo, es la palabra anomia, sin que dice entonces, y se manifiesta entonces el hombre de pecado. Sería lindo traducir allí, porque la palabra anomia significa infracción de la ley. De esto hemos hablado hace algunas cuantas semanas atrás. A ver, entonces, mi hermano, el Señor, la segunda venida de Yeshua no se va a dar todavía, creemos que está muy cerca, pero no se va a dar hasta que se manifieste esa gran apostasía. Por eso, cuando hoy hablaba con alguien y cuando hablo de estos temas, yo le vengo diciendo al pueblo del Señor, al remanente, tenemos que prepararnos, hermano, porque más allá de que estamos orando por la salvación de muchas personas, y algunos, gracias al Señor, se están arrepintiendo y se están convirtiendo, en realidad el panorama bíblico, lo que el Señor nos muestra en su panorama bíblico es que muchas personas van a transitar por el camino ancho que lleva a la perdición. Muchas personas no se van a querer convertir, no se van a querer arrepentir, van a seguir en el pecado, van a seguir en la infracción de la ley. Si ahora el espíritu del anticristo está logrando que muchas personas pisoteen la palabra del Señor, imagínense cuando surja con mayor fuerza el nuevo orden mundial, con una persona o varias personas que estén bajo esa influencia diabólica, oprimiendo a la gente, influenciando a la gente, llevando a la gente al desacato de la ley de Dios, que ya lo estamos viendo. Ahí vemos un incremento muy grande de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque la marca de la bestia ya está en acción, ya está funcionando el misterio de la iniquidad. Sigamos leyendo. La Escritura declara que este hombre es el hijo de perdición, algo que es totalmente contrario a Yeshua. Yeshua es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios obediente, ¿verdad? Acá se nos habla de un hombre que es infractor de la ley, de un gobierno mundial anticristiano que es completamente infractor de la ley. Estamos en un tiempo donde usted puede ver que asombra, por lo menos para los que tenemos este entendimiento, asombra ver
hoy cómo todo lo que no hay que legalizar se está legalizando. Se legaliza el aborto, el asesinato, ¿verdad? Se legaliza en algunos lugares el consumo de drogas, se está legalizando, hay un montón de informaciones, esto usted lo puede buscar, se legaliza la relación con animales en algunas naciones del mundo, se legaliza la relación con niños, nadie se puede meter, si un niño elige a una persona mayor, estamos en un mundo totalmente perverso, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, hay una semejanza, ¿verdad? No vino el diluvio hasta que la maldad del hombre llegó hasta su punto, hasta su clímax máximo, y entonces ahí entró Noé con su familia y los animales que entraron, y luego vino el diluvio. Algo similar va a suceder, obviamente, en el último tiempo. Por eso usted y yo tenemos que fortalecernos en el Señor, porque vamos a ver muchísima injusticia, vamos a ver una gran infracción de la ley de Dios. Los mismos gobiernos del mundo, como estaba mencionando, se van a levantar contra la ley de Dios, van a perseguir a aquellos que tengan esta marca del Señor. Eso lo vamos a ver a medida que estemos profundizando en el estudio. Obviamente, los que tienen la marca de la bestia van a perseguir a los que tienen la marca del Señor. Algunos serán llevados en cautividad, otros morirán, otros el Señor los va a guardar. Eso está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Lo importante es que nosotros confesemos al Señor hasta el final. Como dice la Escritura, ¿verdad? Si nosotros le confesamos al Señor aquí en la tierra, Él entonces por Yeshua nos confesará delante de nuestro Padre Celestial. Vienen días difíciles, vienen días de prueba, vienen días de una gran guerra espiritual donde el enemigo ha descendido con furia y con poder y él quiere destruir al pueblo del Señor, siempre lo ha querido. Lo vemos en la Escritura, cómo ha perseguido a Israel en la antigüedad y nos está queriendo perseguir a nosotros también. Versículo 4, acá viene un gran entendimiento. Estamos diciendo que la marca de la bestia entonces desafía la autoridad de la palabra del Señor por medio de la desobediencia. Verso 4, segunda carta de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta. Vamos despacio con esto, amén. Yo creo que está muy claro en la palabra del Señor, amén. Dice, el cual se opone. Claramente Lucifer, el querubín, Satanás, hoy el adversario del Señor, se opone. Y cada vez con más contundencia, cada vez con más claridad, las cosas se están haciendo ya, como estaba mencionando, inclusive desde los gobiernos que parecen, entre comillas, tan bonitos, tan sanos, pero no lo son, y nos damos cuenta que están bajo esa influencia de Satanás cuando están decretando, cuando están legalizando todas estas cosas contrarias a la palabra del Señor. Ya nos damos cuenta claramente que ese gobierno, esa persona, esa congregación tal vez, esa familia se opone, y no solamente se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se levanta y se opone contra todo lo que viene de Yahweh, de Yeshua, o es objeto de culto. Esto márquelo porque va a ser muy importante cuando leamos Apocalipsis 13, ¿verdad? La marca de la bestia es una marca que desafía la adoración. Tiene que ver mucho con la adoración espiritual. Ya vamos a llegar a Mateo capítulo 4, cuando el enemigo le dice a Yeshua que si se postraba y le adoraba, todos los reinos del mundo se los iba a entregar. Obviamente que el Señor no cayó en esa trampa. Mi hermano, estamos viendo cómo el enemigo, vuelvo a repetir, se levanta y se levantó contra la persona de Yeshua, el Hijo del Hombre. Se levantó contra el Cordero de Dios, lo quiso quitar del camino, ¿verdad? Quiso impedir la obra de redención, mas no lo consiguió. Yeshua le dijo, tú tienes que adorar a Yahweh, solamente a Dios adoraremos. Eso al diablo le pone los pelos de punta, ya lo hemos explicado, porque él, a través de la desobediencia y de la marca que él quiere imponer en este mundo, él está reclamando esa adoración que tanto anhela.
Segunda Tesalonicenses 2:4, entonces el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, ahí la palabra culto tiene que ver con la adoración, y se levanta porque él quiere ser exaltado a sí mismo, dice tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, y acá viene esta expresión Ka Elohim que hemos visto recién, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Acá tiene la expresión como Dios. Esta expresión como Dios la encontramos en el libro de Génesis, pero la encontramos también en este texto de Tesalonicenses. Entonces, mi hermano, cuando nosotros pretendemos ser como Dios, en el mal sentido estoy diciendo, ¿verdad? Cuando yo quiero ser como Dios, quiero ser un Dios, ¿verdad? Caigo en la soberbia, y cuando quiero ser como Dios, tengo que anular toda la ley de Dios y establecer mis propios códigos, y eso lo estamos viendo a diario. Es lastimosamente el pan nuestro en esta sociedad, desde el más pobre, de la clase media, hablo de todo, de la clase alta, de los profesionales. ¿Cuántas personas se sienten como Dios? Se oponen a esa reverencia que hay que darle verdaderamente a Yahweh y Yeshua, y ellos mismos quieren ser exaltados. Repasando la historia, porque no nos da el tiempo, obviamente el enemigo consiguió infiltrarse, así como se infiltró en el huerto del Edén, se infiltró a través del pueblo de Israel, por medio de reyes y sacerdotes y profetas que no le fueron fieles al Señor. La primera destrucción del templo, ustedes ya me han escuchado mucho acerca de esto, en el año 586 antes del Mesías, vino Babilonia, y justamente por qué el Eterno permitió esta disciplina y este castigo y que el primer templo fuera destruido, porque el pueblo de Israel, y usted tendría que leer sobre todo el libro de Ezequiel, los primeros por lo menos 20, 22 capítulos, se habla de cómo el pueblo de Israel adora al dios Sol dentro del templo, comienza a lamentarse por Tamuz y comienza a adorar un montón de dioses de las naciones vecinas que habían introducido en el templo sagrado de Jerusalén, nada más y nada menos, donde se guardaba la Torá, donde se guardaba la marca del Señor. Como no se arrepintieron ante todas las exhortaciones que le trajo Jeremías y Ezequiel, entonces por eso el Señor permitió el juicio y fueron llevados cautivos por 70 años. Entonces, hermanos, vemos que el diablo se mofa por medio de la desobediencia de Israel. El enemigo entró nada más y nada menos que en el templo de Jerusalén. En ese templo que había que adorar al Eterno, entró Satanás. Sigamos con la historia. Y ahora me va a entender hacia dónde quiero ir, ¿verdad? Se reconstruye por misericordia el segundo templo con Zorobabel, Esdras, Nehemías, y sigue transitando el tiempo hasta que llegamos a la primera venida de Yeshua. Lo rechazan a Yeshua, levantan en ese templo. De repente no estaba como en el primer templo la adoración al dios Sol o a Tamuz, pero algo peor todavía. Comenzaron a levantar sus propias tradiciones, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, comienzan a desviarse de la ley, como hoy en día muchas congregaciones. Era más importante su posición que adorar al Señor conforme a los mandamientos revelados por Él, y el Señor también entonces destruye ese segundo templo a través de la invasión romana. Hoy el templo del Señor, conforme declara el pacto renovado, sobre todo a través de los escritos del apóstol Pablo, somos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que está intentando el enemigo? Lo que siempre ha hecho. El enemigo ha cambiado algunas estrategias, pero el objetivo siempre es el mismo. Es profanar el templo del Espíritu del Señor que somos cada uno de nosotros. Ahora, nosotros miramos hacia el pasado y decimos, oh, Jerusalén, año 586 antes del Mesías, año 70 después del Mesías, pero yo pregunto qué es lo que está sucediendo, y ahora uso todo esto para ministrar a tu alma, a tu familia, a tu corazón, al pueblo del Señor. ¿A quién estás adorando realmente dentro de tu corazón? ¿Eres un creyente, entre comillas, Ka Elohim, como Dios?
Eres un creyente que está más interesado en las cosas materiales, estás más interesado en el dinero. Eres un creyente que pisoteas el Shabbat, ¿verdad? Eres un creyente que pisotea el resto de los otros mandamientos. Todos los mandamientos son importantes, son una señal entre el Señor y su pueblo. Y esto está escrito en la palabra, en muchos pasajes bíblicos. No se puede contradecir en lo absoluto. Entonces mi hermano se da cuenta que hoy el diablo ha entrado por medio de la inmoralidad, por medio de la liviandad, por medio de la idolatría, que hoy sería el amor al dinero, la vanidad. Tal vez somos iguales o peores que el pueblo de Israel, conforme se relata un poco en el Antiguo Testamento. Hoy el enemigo muy ingeniosamente también está ensuciando a los creyentes, los está haciendo personas livianas, personas tibias, son personas que no están consagradas, son personas que no son muy fieles, que no tienen mucho entendimiento, ¿verdad? Que, como pasaba hasta no hace mucho tiempo, siguen un evangelio engañoso. Solamente parece que el evangelio para muchos lo único que habla es prosperidad, 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 prosperidad. Mi querido hermano, llegó la hora, más allá de que no sabemos el día exacto de la venida del Señor, el año exacto de la venida del Señor, llegó la hora de empezar a prepararse, hermano. Llegó la hora de estar a cuentas con el Señor, como dice Isaías 1, venid y estemos a cuenta. Entonces, hermano, qué interesante 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Quién se ha sentado en tu corazón? ¿Qué espíritu es el que reina en nuestras vidas, haciéndose pasar por Dios? Porque en realidad, obviamente que el querubín no es Dios, y muchos se hacen pasar como si fueran un Dios, pero usted no es Dios, yo no soy Dios. Somos siervos del Señor, fuimos adoptados, somos hijos de Dios porque estábamos lejos de Él nos tuvo que adoptar a través de su sacrificio, a través de su redención. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Génesis capítulo 3, versos 4 y 5. Repasamos un poco lo que pasó en el huerto. Dice Génesis 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán. Ahí vemos que se opone, se levanta, contradice. Mucho cuidado, mi querido hermano. Lo repito permanentemente, a quién estás escuchando, qué espíritu estás escuchando, qué evangelio estás escuchando, a qué supuesto profeta, pastor, maestro estás escuchando. Por sobre todo escucha al Eterno, como ya hemos leído, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, a quien a Yahweh, al poderoso de Israel, al Señor tu Dios, a Él escucha su palabra, escucha sus mandamientos. Ahí tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Desde el principio, el deseo del enemigo era ser como Dios o usurpar el trono. Y también, obviamente, la serpiente engañó al hombre y a la mujer para que fueran castigados. Fue muy sutil la serpiente. Génesis 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos. Y acá lanza esta palabra, Ka Elohim, que estamos viendo, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Claro, obviamente el Eterno siempre supo y sabrá lo que es el bien y el mal, pero le lanza la palabra con un veneno terrible, ¿no? Esta palabra Ka Elohim. Se la dejo un ratito, usted puede sumar, lo puede chequear, no me tiene que creer a mí, búsquelo, Ka Elohim, como Dios. Qué interesante esto, ¿no? Ka Elohim, sumando todas las letras nos da 666. Acá está la sabiduría, acá está el entendimiento. Esta es la marca que el diablo ha instaurado y es la marca que él quiere poner. Él quiere que toda la gente lo tengamos a él como nuestro Dios. Pero nosotros, los que ya tenemos esta revelación del Señor, quiero creer que no lo vamos a aceptar, obviamente, como nuestro Dios. Bien, mi hermano. Ahora, esta expresión desde un punto de vista bíblico no es mala cuando la vemos desde el punto de vista del Eterno. Vamos a ver este versículo. Salmo 77, versículo 13.
Salmo 77, versículo 13. Acá viene algo muy lindo, mi querido hermano, porque vamos a ver que esta expresión como Dios es una expresión que el pueblo de Israel, bajo la unción del Espíritu Santo, utilizaba muy a menudo, ¿no? Cuando ellos tenían una victoria así bien grande de parte del Eterno, solían cantar y alabar y danzar y decían: ¿quién es como Yahweh? ¿Quién es como Dios poderoso? ¿No? O sea, esta expresión no es una expresión maligna si nosotros la dirigimos bien hacia la persona a la cual hay que dirigirla, pero obviamente que el enemigo usó este Elohim de mala manera para su propia conveniencia. Salmo 77, 13, sigamos viendo. Oh Dios, santo es tu camino. Qué lindo esto, ¿ven? ¿Cómo es el camino del Señor? Parece que lo tenemos que recordar, amén. Oh Dios, santo, santo, santo es el Señor, dicen los serafines allí arriba en el trono del Señor. Santo es el camino del Señor. Ese camino está señalizado por la palabra del Señor. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy el camino, la verdad. Está hablando ahí de la Torá, de los mandamientos. Por medio de esa verdad somos libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida eterna finalmente. ¿Qué Dios? Dice el Salmo 77, 13, Dios con minúscula acá, ¿no? Satanás es un Dios con minúscula. Dice: ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Entonces vemos, mi hermano, que el enemigo le tiene una envidia tan grande al Eterno. El enemigo, el querubín, Satanás, en vez de haberse gozado con ser un querubín grande, protector, y tener el privilegio de adorar al Eterno, y de dirigir esa congregación de ángeles en la alabanza, lastimosamente se enalteció su corazón, se desvió de los propósitos eternos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? No, no hay ningún otro Dios. Dios con minúscula, por decir, porque en realidad el único Dios verdadero ya sabemos quién es Yahweh, Yeshua. Pero muchos proclaman por allí: no, acá hay un Dios, allá hay otro Dios. Bueno, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Solamente el Dios de Israel abrió el Mar Rojo. Solamente el Dios de Israel abrió el río Jordán. Solamente el Dios de Israel derribó las murallas de Jericó. Solamente el Dios de Israel puede detener el sol y la luna. Yeshua sanando a los paralíticos, dando vista a los ciegos, venciendo a la muerte, resucitando, él mismo resucitando al tercer día. Sigamos viendo entonces algo más en la Escritura. Vamos un instante a Apocalipsis 13, versículo 4. Apocalipsis 13 vamos a usar mucho. Habla acerca de las dos bestias. Habla del imperio mundial, habla de un supuesto hombre que pudiera ser el líder de ese gobierno mundial, habla del falso profeta. Trabajan juntos el Estado, la política con la religiosidad. Creo que usted me entiende, eso ya lo estamos viendo desde hace mucho tiempo. Y recuerda que el Estado y la religiosidad fueron los que persiguieron a los verdaderos creyentes y ahora a los judíos, sobre todo en el tiempo de las cruzadas. Y esto que ahora de repente para muchos no es algo tan importante. Rebobino el tema del Shabbat, el tema del día del reposo. Es donde hay gente que vuelve a repetir, se mofa, se burla, no pasa nada. Está todo bien, Patú, no pasa nada. Pero bueno, yo quisiera que usted agarrara un poco los libros de historia que no muerden. Y si bien es verdad que hoy por hoy no se le da mucha trascendencia a esto, lastimosamente, en los tiempos de las cruzadas y más atrás, cuando comenzó el reino de Roma, la unión entre la política, el Estado y la religiosidad, llegaron al punto de matar a todos los creyentes, judíos y no judíos, que querían respetar a rajatabla la pronunciación del nombre correcto, el Shabbat y otros tantos mandamientos. Eran amasacrados directamente. ¿Por qué? Porque querían ser obligados a guardar el domingo o a quebrantar otros mandamientos o a dejar las fiestas y a celebrar las nuevas fiestas que estaba levantando el Estado, la política con la religiosidad, con muchos que se habían vendido. Le enseño todo esto, hermano, para que lo vaya conectando con lo que va a pasar en los últimos tiempos. Los creyentes de aquel momento sabían que era vital, dependía su salvación de guardar los mandamientos. Hoy parece que muchos creyentes no se dan cuenta de esa situación.
Ah, no, soy creyente, me voy para el cielo, aunque no guarde los mandamientos. Permítame, ya lo hemos hablado suficientemente, pero para hablar de esto nunca es de más. Siempre necesitamos ir profundizando, retocando. Salvación sin guardar la palabra. Obviamente somos salvos por gracia. La gracia nos perdona, nos justifica, pero ¿para qué? Para que seamos santificados, para que luego también seamos obedientes a la revelación del Señor. ¿Qué matrimonio puede sostenerse si no se guarda la santidad, si no se guarda la fidelidad? No es solamente que nos casamos en el registro civil, listo, vas a hacer lo que quiera con tu vida, yo hago con mi vida lo que quiero, después nos volvemos a ver. No, no, no. Algún matrimonio se sostenga, tiene que haber fidelidad, tiene que haber obediencia. Lo mismo en cuanto a nuestra relación con el Señor. Apocalipsis 13:4, que está hablando de estas dos bestias, y adoraron al dragón. El dragón obviamente es la serpiente antigua, Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Se le pone este nombre de bestia porque obviamente estos gobiernos con sus características son características de gobiernos bestiales, de gobiernos que persiguen, que matan, que asesinan, que violan. Entonces el dragón le dio la autoridad a esta bestia y adoraron a la bestia. No vamos a leer hoy todo el capítulo. O sea, mucha gente va a adorar a la bestia, mucha gente se va a someter a las ordenanzas de la bestia. De hecho, lo estamos viendo. Y para adorar a la bestia hay que dejar de adorar a Yeshua. Y para dejar de adorar a Yeshua hay que dejar de guardar los mandamientos del Señor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es así, eso está escrito en el libro de Nehemías y de Esdras. Cuando regresaron para construir el segundo templo, usted recordará, mientras iban echando el cimiento del templo, Esdras, el escriba de la ley, comenzó a enseñar nuevamente la Torá. Y dice que pasaron un día, una cuarta parte del día, que son 6 horas, pasaron escuchando la palabra, y otra cuarta parte del día se la pasaron alabando el nombre del Señor y confesando sus pecados. Entonces, mi hermano, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque para adorar a la bestia, tengo que dejar de adorar a Yeshua. ¿Y cómo dejo de adorar a Yeshua? Quebrantando también los mandamientos que el Señor nos ha dado para la observancia. Dice entonces, adoraron a la bestia y dijeron, ¿quién como la bestia? Acá surge esto. ¿Quién como Dios? ¿Quién como la bestia? En realidad el enemigo quiere imitar la obra del Eterno. Como dije, el enemigo tiene una terrible envidia, tiene una egolatría tan grande que se la ha metido a muchas de las personas que le siguen. ¿Quién como la bestia? No, nosotros no vamos a decir nunca quién como la bestia. Siempre vamos a decir quién como el Señor. No hay como el Señor. Dice Apocalipsis 13:4, quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Vemos que este sistema político, religioso, siempre desafiando la autoridad del Mesías, del Todopoderoso, y sabemos que Yeshua está muy cerca de venir para poner final al gobierno del anticristo, al gobierno de la bestia, etcétera, etcétera. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 11, y vamos a deleitarnos más bien con esto. Vamos a ver quién como Yahweh. Éxodo, capítulo 15, verso 11. Y yo le diría que tengan mucho cuidado a los que siguen al enemigo, que no lo irriten, porque realmente quién es como Yahweh, cuando Yahweh desenvaina su espada, como dice el Salmo 91, otros salmos, persigue a nuestros enemigos, decía el salmista, hasta que sean completamente acabados. Entonces hay una lucha de poder. El enemigo quiere que el mundo diga acerca de él, quién como la bestia. Y quiere obviamente arrastrar al pueblo del Señor. Éxodo 15:11, después que vieron todas las grandes señales en la tierra de Egipto, el pueblo de Israel en aquel momento dijo, Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? ¿Quién como tú, otra vez, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Entonces, mi hermano,
Acá estamos viendo el Ka Elohim, el 666 en el buen sentido. ¿Quién como Yahweh? Ahí es correcto. ¿Quién como Yahweh? Porque Él es Dios entre los dioses. Él es el verdadero Dios. Él es el rey de los reyes, pero el enemigo también, como dice Apocalipsis 13, verso 4, está pretendiendo esa adoración. Él quiere que el mundo diga quién como la bestia. Nos vamos de allí a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 22. 2 de Samuel, capítulo 7, verso 22. Gloria al Señor. Por tanto, tú te has engrandecido, Yahweh, por cuanto no hay como tú. Qué lindo que la palabra del Señor esté declarando esto, y qué bueno que nosotros lo podamos entender, y que nunca nos salgamos del camino del Señor, y que nunca caigamos en el engaño como cayó Adán y Eva, y aún el pueblo de Israel, de llegar a pensar que allí afuera puede haber algún diosecito más grande que el Dios de Israel, que Yahweh, que Yeshua, el Mesías. Dice entonces la palabra del Señor, 2 Samuel 7:22, por tanto tú te has engrandecido, Yahweh, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Esta parte la vemos un poquito rápida. Salmo 35, versículo 10. Qué lindo, hermano, agregue esto a su oración, es algo muy importante que yo creo que le va a traer muchísima bendición. ¿Quién como Yeshua? Eso es algo que el enemigo aborrece. ¿Quién es como Yeshua? ¿Quién es como el Dios de Israel? Dice el Salmo 35:10, todos mis huesos dirán, todos mis huesos dirán, Yahweh, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja. Fíjese, nuestro propio cuerpo, nuestro propio ser, todos mis huesos dirán, Yahweh, ¿quién como tú? Esta es una expresión clave, mi querido hermano, para que nosotros adoremos al Dios verdadero, al Dios de Israel. El Salmo 71, verso 19, vemos que el enemigo ha querido robar esa expresión. Sabemos que él es ladrón, él vino a robar, él vino a matar, él vino a destruir. Él no ha inventado nada nuevo, simplemente toma una expresión que el Espíritu Santo le daba a los profetas, al mismo pueblo de Israel, para clamar, para exclamar, y él quiere tomar esa expresión para recibir toda la adoración. Salmo 71, 19, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, otra vez dice el salmista, oh Dios, ¿quién como tú? Nos vamos de ahí al Salmo 89, verso 8, esta parte vamos rápida porque es bien clara. Salmo capítulo 89, verso 8, oh Yahweh, Dios de los ejércitos, otra vez dice, ¿quién como tú? Poderoso eres, Yahweh, y tu fidelidad te rodea. Salmo 89, versículo 8, oh Yahweh, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Entonces, mi hermano, nosotros tenemos al Dios verdadero, al Dios creador, al Dios que es más grande que todos los supuestos diosesitos que muchos exclaman allá afuera. Está en nuestro corazón, Él nos puede guardar y solamente a Él tenemos que adorar. Podemos ver también algo más entonces en la palabra del Señor. Nos vamos de ahí nuevamente a la segunda carta de Tesalonicenses, donde estábamos. La segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, continuando entonces con aquel capítulo donde Pablo está hablando que se va a levantar y oponer el hijo de perdición contra todo lo que se llama Dios o es el culto de adoración al nombre sagrado del Señor. Segunda carta de Tesalonicenses 2:5. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. Bueno, este es un texto muy conflictivo. Muchos han creído, no, lo que lo está deteniendo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a ir de la tierra. No existe, como hemos enseñado ya como hace unos 3 meses atrás, no existe el rapto secreto. Hay una sola segunda venida del Señor, que es momentos antes de que se derrame las 7 copas de la ira.
Por lo tanto, mientras la marca de la bestia se esté imponiendo con gran fuerza en este mundo, el Señor tendrá un remanente. Y si hay un remanente en la tierra, quiere decir que el Espíritu Santo obviamente está en medio de su pueblo. ¿A qué se refiere el versículo 6? Que hay algo que está deteniendo todavía esta manifestación total del dragón, de la serpiente. Muchos creen que es obviamente el arcángel Miguel, que el Eterno le va a dar la orden que se ponga a un costado por un tiempo. El arcángel Miguel es el que guarda al pueblo de Israel, del cual nosotros somos parte. Y entonces el arcángel Miguel va a quedar a un costado por orden del Eterno, y esto le va a dar lugar al gobierno del enemigo de poder manifestarse en toda su plenitud. Ahora, esto no quiere decir que porque Miguel se ponga a un costado por un tiempo, esto no quiere decir que el Espíritu del Señor, el sello del Señor, no va a estar en nuestras vidas para guiarnos, para darnos poder, valentía, coraje, para seguir testificando acerca del nombre del Señor. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6. Dice entonces, y ahora ustedes saben lo que lo detiene. Pueden leer Daniel capítulo 12 porque hay una referencia, verso 1, que habla del arcángel Miguel, y van a poder entender mucho mejor lo que está diciendo este capítulo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, o sea, sea revelado todo el plan macabro del enemigo. Se va a correr el arcángel Miguel, y el enemigo, como siempre es atrevido, aprovechará ese tiempo para avanzar con sus ideas, con su influencia, con la marca de la bestia. De hecho, ya lo estamos viendo y no sabemos si es que es el tiempo donde Miguel está quedando por un tiempo a un costado, o dentro de algún tiempo más lo vamos a ver patente con nuestros ojos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la maldad irá en aumento. Va a haber una grandísima maldad en el mundo, como en los días de Noé, y esto el Señor lo tiene que permitir para que posteriormente el arcángel Miguel pueda regresar, y el Señor también, con todos sus ángeles, para poner fin al gobierno de la bestia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 7 dice lo siguiente: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad vamos a traducirlo de la siguiente manera, mi querido hermano. Cuando encontramos la palabra iniquidad, significa, obviamente, la palabra iniquidad tiene que ver con haber transgredido la ley. Es una palabra que nos da este entendimiento. Es alguien que conscientemente, voluntariamente, se constituye en un infractor de la ley. Entonces, cuando dice ya está en acción, y de hecho ya lo estamos viendo, el misterio que ya se está de a poco revelando en la medida que Daniel también va quedando a un costado, dice, el misterio de la iniquidad es el misterio de la falta del cumplimiento de la Torá, de la ley de Dios, ya está en acción. Entonces, hermano, en base a esta señal, cuando nosotros veamos en la tierra, y aún entre aquellos que supuestamente dicen ser tan adoradores del Señor, pero que cada vez por otro lado se alejan más de la observancia a los mandamientos del Señor, cuidado, porque el enemigo no solamente está entre los homosexuales, o los brujos, o los hechiceros, o los comunistas, los ateos, los incrédulos. El enemigo también va a la casa, con Z, de los creyentes, así como engañó a Israel en varias oportunidades, como ya hemos mencionado, por lo cual vino la destrucción del templo en 2 ocasiones. Ahora quiere destruir también al templo del Señor, que son los creyentes en Yeshua. Él pretende engañarlos, así como engañó a Adán y Eva, a Salomón, a Judas Iscariote. Entonces, el misterio de la iniquidad es la falta de cumplir la Torá, es la desobediencia a la palabra del Señor. Vamos entendiendo esto. ¿Cuál es la marca de la bestia? Más allá de que venga un microchip que ya está y nos puede controlar, y nos puede, obviamente, controlar nuestros movimientos, etcétera, etcétera.
Vamos a llegar más adelante, y no creo que lleguemos a ver si tenemos tiempo. Hay un texto que usted lo conoce, la Escritura, que podrán matar nuestro cuerpo, pero no podrán tomar nuestra alma. Ya lo veníamos diciendo. No tenga miedo al microchip. Nos podrán controlar, nos podrán oprimir, así como Faraón oprimió al pueblo de Israel en la tierra de Egipto, etcétera, etcétera, pero nuestro libre albedrío sigue estando obviamente en nuestras manos, y es por eso que nos tenemos que fortalecer cada vez más en el Señor. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad que ya está en acción? La desobediencia, la falta del cumplimiento de la ley de Dios. Por eso es que hay tanto ataque a la ley de Dios, y ese ataque, lo más lamentable es que ha entrado dentro de las filas del Evangelio. Yo lo vivo con los propios consiervos. Esa iniquidad entró en los institutos teológicos, un mal entendimiento de la gracia. Seguro que la gracia es necesaria, sin la gracia no hay nada, pero la gracia me quiere introducir, como ya lo hemos estudiado en el tabernáculo. Una vez que entro en el tabernáculo es para santificarme, no para aprender la desobediencia. Ahí vemos el número 5, que es el número de la gracia, en el altar, en las columnas, ya lo hemos estado enseñando, aquellos que siguen la enseñanza. Todo el tabernáculo representa la gracia del Señor. Claro, la gracia del Señor me justifica, me perdona, me limpia. ¿Pero para qué? Para que posteriormente yo pueda santificarme en obediencia a los mandamientos del Señor. Es algo obviamente contradictorio decir que entro a la gracia para seguir siendo desobediente. Es algo que no encaja con la revelación de la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Ya lo hemos explicado, el arcángel Daniel es una de las interpretaciones, hasta que el arcángel Miguel, pudiéramos decir, sea a su vez quitado de en medio. Sabemos que el arcángel Miguel está destinado a proteger al pueblo de Israel, del cual nosotros obviamente somos parte. Abra la escritura en Daniel 7:25, unos 10 minutos más. Le pido un poquito más de tiempo para ir ganando, porque la temática es larga. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y mientras busca eso, aproximadamente, para que tenga este dato, en el año 1830, John Darby fue una de las personas que más impulsó dentro de las congregaciones cristianas que eran un poco, pudiéramos decir, hijas de la Iglesia Católica. Fue uno de los impulsadores del reemplazo, de que la Iglesia reemplazaba a Israel, y fue uno de los que también, juntamente con otros que vinieron después, comenzaron a enseñar fuertemente de que la ley ya había pasado y que no había que cumplirla, algo que usted mismo puede chequear en la revelación bíblica y darse cuenta que eso no es así. Amén. Daniel 7:25 habla del hijo de perdición, habla del anticristo. Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Vuelvo a repetir, esta marca de la bestia, aunque va a ser un poco diferente seguramente en los últimos tiempos, esta marca no es algo nuevo. Esta marca comenzó con la caída del querubín y de los ángeles del cielo. Esta marca prosigue en el huerto del Edén, prosigue en los días de Noé, prosigue en el desierto, prosigue con el pueblo de Israel y prosigue en todo el mundo. Daniel 7:25, fíjese, una de las características del enemigo, de la marca de la bestia, es oponerse, levantarse, hablar palabras en contra. Palabras en contra de qué? En contra del Shabbat, en contra de los mandamientos, en contra de la adoración al Señor, en contra de todo lo que el Señor especificó que nosotros tenemos que cumplir. El enemigo viene la serpiente como vino Adán y Eva y contradice y dice: no, ustedes no morirán. No le crean al Dios de Israel, Él está mintiendo, Él está engañando, las cosas son de esta manera. Entonces, hermano, encendamos nuestros radares, nuestro discernimiento espiritual. Dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. El Señor mismo lo permitía.
y pensará en cambiar los tiempos. Acá viene algo muy importante, hermano. La palabra tiempo en hebreo es la palabra moedim, tiempos señalados. Las fiestas, por ejemplo, solemnes como la Pascua, como la fiesta de Shavuot del Espíritu, son tiempos marcados, igual que el día de reposo. La misma revelación de la palabra nos dio tiempos señalados donde nosotros tenemos que encontrarnos con el Señor, donde nosotros tenemos que adorar al Señor. Esas fiestas son muy buenas si nosotros las celebramos en la forma correcta y con un corazón obviamente inclinado hacia la revelación del Señor. Nosotros nos vamos a unir al Creador y vamos obviamente a llegar a un clima de adoración, como al Señor le agrada. ¿Qué dice el Señor? Que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, el enemigo no solamente se opone, cambia. Esa palabra cambiar significa adulterar. Cambió la ley, cambió el evangelio, se adulteraron tantos pasajes de la palabra del Señor, hay tanta confusión. Verdaderamente que hoy en día hay muchísima, pero muchísima confusión. Y por eso tenemos que clamar a Dios y tenemos que encerrarnos con el Señor y tenemos que orar para que lleguen a nuestras manos aquellos materiales correctos que realmente nos van a guiar por el buen camino. Dice, pensarán cambiar los tiempos. Bueno, de hecho el enemigo ya cambió varias cosas. Por ejemplo, sacó el día de reposo y puso el día domingo. La adoración al Dios Sol. Tergiversó también la Pascua, que es una fiesta que se debe cumplir una vez al año. Tergiversó el hecho de que ahora ponen pan con levadura, cuando el pan tiene que ser sin levadura, representa a un cordero sin mancha. Obviamente se instauró la fiesta de la Navidad, un árbol que es un elemento pagano, un elemento de hechicería, Papá Noel, los duendes, el huevo de Pascua que representa a la diosa de la fertilidad, Astarot. Y por no decir que hay algunas congregaciones, entre comillas, que se dicen cristianas evangélicas, que celebran el carnaval, adoran a Baal, que algunas congregaciones muy reconocidas, he visto cantantes inclusive reconocidos, celebran la fiesta de Halloween. Mi querido hermano, esto ya se inició el misterio de la iniquidad. La marca de la bestia ya la estamos viendo, es una marca que va en contra de la palabra y obviamente es una marca que trae engaño, que trae confusión. Daniel 7:25, pensará en cambiar los tiempos. Obviamente se está refiriendo, y la ley, dice, se está refiriendo a la Torá, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Todavía hay mucha lucha para entender esto, algunos dicen 3 años y medio, hay otro tipo de apreciaciones, no importa. Este momento no es lo más importante, pero estamos viendo, mi querido hermano, que la mentalidad del enemigo es cambiar, es tergiversar, es arrancar, es quitar, es adulterar la ley del Señor. Nos vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Unos minutitos más, esto igual lo vamos a estar repitiendo. Es para introducirnos en el tema que estaríamos viendo el domingo con la ayuda del Señor. La bestia entonces reclama adoración, vamos a ver ahora. Apocalipsis 13:15. Para reclamar adoración o para buscar ese tipo de adoración tengo que confundir a los demás. Tengo que convencer, como convencí a Adán y Eva, que la ley de Dios no es buena y que la ley que trae Satanás supuestamente es mucho mejor, es más confiable que la ley de Dios. Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento. Vamos a ir traduciendo todo esto un poquito para entender. ¿Qué es el aliento? Yo mismo ahora tengo aliento. Y por medio de ese aliento estoy expresando las palabras, estoy predicando, estoy enseñando. ¿Qué vendría a ser el aliento? Porque Yeshua también está simbolizado cuando Él venga en la segunda venida. Dice la palabra que sale una espada aguda. Obviamente que no le sale de la boca una espada, es una simbología de que el Señor viene con su marca, la marca que Él estableció desde el principio.
Y con esa marca salvará a muchos y con esa marca juzgará a otros también. Apocalipsis nos dice que el Señor viene con una espada aguda que sale de su boca. Ese es el aliento del Señor, el poder de su palabra. Dice, la bestia que va a surgir en el último tiempo, porque Apocalipsis 13 habla de eso, se le permitió infundir aliento. O sea, es un mensaje diferente. Si quieren anotar eso. Voy despacio para que ustedes puedan ir meditando. Un evangelio diferente, una ley diferente, conforme recién lo hemos leído en Daniel capítulo 7, verso 25 y todo lo que venimos leyendo de la segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 7. Entonces, mi hermano, se está escuchando mucho, por eso creo que estamos en los últimos tiempos. Se está escuchando muchísimo, mi querido hermano, este aliento, un mensaje diferente de la filosofía, de la psicología, de la parapsicología, de los brujos, de los hechiceros, de los políticos, del nuevo orden mundial, de la apostasía, de tantas denominaciones que están bajo la influencia del enemigo. O sea, la bestia en este momento se está manifestando, está hablando. Cuidado con el poder del habla, porque la serpiente pudo con Adán y Eva. Dalila pudo con Sansón. Las mujeres que venían de la idolatría que rodeaban a Salomón también pudieron. Y por medio de llevar a Salomón a la desobediencia, de meterles esa marca al reino de Israel, se dividió hasta que luego fueron esparcidos por muchas naciones. Entonces, hermano, hay un aliento, hay dos alientos, el aliento de Yeshua y el aliento del enemigo. Y nosotros tenemos que tener los oídos espirituales capacitados, tenemos que tener el discernimiento del Señor para no caer en la trampa. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Esta primera bestia es un orden político, compuesta obviamente de líderes que van a llevar adelante el aliento de la bestia, o sea, van a llevar adelante el mensaje del diablo, para que me entienda bien, van a llevar adelante y lo van a instaurar. Van a instaurar con sus estrategias de engaño y mentira, van a poner el aborto, el consumo de las drogas, la homosexualidad, el control, tal vez por medio del microchip, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que contrarrestar todo eso con el poderoso aliento de Yeshua, con el poderoso aliento de la palabra del Señor. Dice entonces, para que la imagen hablase e hiciese, acá viene lo difícil, hiciese matar a todo el que no la adorase. Por eso dije que esta marca está totalmente conectada, primer punto, con la adoración. A través de esta marca, a través del mensaje diferente, a través del engaño, a través de toda esta desobediencia que el enemigo nos quiere introducir, nos quiere llevar a su adoración. Pero está diciendo, obviamente, que en aquel tiempo aquellos que no adoren a la bestia corren el peligro de morir. Y usted me pregunta a mí, Pastor Chimero, ¿usted qué piensa de esto? Y bueno, yo le digo que sí. Esto no es nada nuevo. Hay gente que está muriendo ahora por la causa del Señor. No es nada nuevo. Lo que pasa es que nosotros acá en Occidente no estamos muy acostumbrados a eso. No estamos muy acostumbrados. Tampoco puedo certificar que todo esto pudiera llegar a suceder, pero no lo sé. Está escrito, ¿verdad? Dice acá entonces, hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahí vemos, más adelante lo veremos, porque ya estamos por cerrar en unos minutos, Daniel y sus amigos, cuando le presentaron la estatua del rey de Babilonia. ¿Están dispuestos ahora a adorar la estatua del rey de Babilonia? Porque si no los vamos a echar al horno de fuego, obviamente. Ahí vemos que los creyentes eran perseguidos, eran matados. En este caso el Señor los guardó y es una buena señal para nosotros que encontramos en la palabra. Saber que el Eterno es poderoso para guardar a los que Él quiera guardar. Otros tendrán que partir y van a partir dando testimonio, glorificando al Señor. Pero obviamente, hermano, y vamos a ir dejando hasta acá porque si no vamos a confundirnos en la siguiente clase, pero obviamente que estamos entrando ya en tiempos peligrosos. El enemigo nos quiere oprimir con la política, con la economía, con la salud, y puede ser que lleguemos a momentos muchos
más dramáticos donde se nos quiera exigir algún tipo de adoración, porque ya hemos enseñado que Elohim, el enemigo, quiere ser como Dios, quiere usurpar el trono de Dios, quiere el reconocimiento de toda la creación del Señor, pero nosotros tenemos que prepararnos para que eso no acontezca. ¿Ven? Terminamos entonces acá en Apocalipsis 13:15, con la ayuda del Señor el domingo continuaremos con esta enseñanza. Vamos a estar entonces orando, agradeciendo. Saludos a Robert, nuestra hermana Cristina Rolón también, Daniel Fernández, Gladys Maldonado, mi amada esposa también, Cristina, Mario Cari, Zoraida Rivera, Alberto Cabrera. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Vamos a orar entonces. Padre bueno, en el precioso nombre de Yeshua te damos gracias por la revelación de tu palabra. Señor, líbranos de la iniquidad, líbranos del espíritu del anticristo, antitorá, Señor, de aquel espíritu que nos quiere, Señor, colocar esta marca, Señor, de desobediencia, de infidelidad a tu revelación, a tu nombre. Nosotros, tu pueblo verdadero, Israel, sellados con tu palabra y con tu espíritu, decimos: ¿quién es como Yahweh? ¿Quién es como Yeshua? Aleluya. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Rey de Gloria. Aleluya. Aleluya. ¿Quién es como Yahweh? Poderoso eres. Te damos gracias, Señor. Llénanos de tu presencia. Márcanos, séllanos como una propiedad tuya, Señor, hoy y siempre y por todas las generaciones y hasta que tú vengas. En el poderoso nombre de Yeshua, Padre. En el poderoso nombre de Yeshua, bendice a tu pueblo. Rechazamos la marca de la bestia. Rechazamos su mensaje, rechazamos su aliento. Rechazamos adorar al querubín, a Satanás, en el nombre de Yeshua, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre de la gloria. Ayúdanos a mantenernos en completa fidelidad, Señor, hasta el último instante nuestro en esta tierra, hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, que sigamos rumiando tu palabra, Padre, en el poderoso nombre de Yeshua. Señor, nos humillamos y nos arrepentimos también nosotros de haber pretendido ser un Dios, ser como Dios, con soberbia, con altanería, con arrogancia. Señor, te pedimos perdón, queremos ser siervos tuyos, queremos ser siervos obedientes, queremos ser hijos tuyos, Señor, obedientes a tu revelación, obedientes a tu marca, en el poderoso nombre de Yeshua. Muchísimas gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor, en el nombre de Yeshua, que traiga liberación en los hogares, en las naciones, Señor, y que muchas almas conozcan tu amor, conozcan tu misericordia, en el precioso nombre de Yeshua, y decimos todos juntos: amén y amén. Queridos hermanos, que el Eterno les bendiga, sea la paz del Señor. Nos reencontramos con la ayuda del Todopoderoso el día domingo en el mismo horario como siempre.